Al mirar un cuchillo demasiado afilado, la gente suele admirar la agudeza de su hoja de acero, pero rara vez se atreve a sostenerlo con la misma comodidad que un cuchillo romo. Un cuchillo afilado corta la carne con rapidez y filetea los huesos con suavidad, pero basta un solo segundo de descuido para que se vuelva y corte la mano de quien lo sostiene. A los ojos de quien ostenta el poder, una herramienta demasiado superior siempre viene acompañada de un miedo vago a que el daño se vuelva en su contra. Este mundo es extraño, las cosas mediocres grises, ni demasiado buenas, ni demasiado malas, suelen perdurar a través de los años, mientras que lo más brillante y sobresaliente suele tener una vida efímera o ser pisoteado sin piedad tan pronto como cumple su misión. No es casualidad que, en cualquier carrera de larga distancia, quien llega a la meta a salvo, rara vez es quien corre más rápido en la primera etapa. Observemos profundamente la naturaleza del funcionamiento social, constituido por eslabones interdependientes. La estabilidad de un sistema, ya sea un imperio empresarial o un pequeño departamento, no reside en el avance disruptivo constante, sino en la capacidad de control y previsión. Un factor demasiado excelente, que supera con creces el nivel general, representa en sí mismo un caos potencial. La capacidad superior rompe el equilibrio, pone en evidencia la debilidad de quienes lo rodean y, lo que es más peligroso, amenaza directamente la posición del líder. Cuando una organización está en peligro o un proyecto llega a un callejón sin salida, es el momento en que se extiende la alfombra roja para invitar a los talentos excepcionales. En ese instante, el miedo a la muerte supera al miedo a perder el poder. Se necesita una espada afilada para cortar la piedra y abrir el camino. Se necesita una mente audaz para cambiar el curso del universo. El individuo excelente es aclamado entonces como un mesías. Se le otorga el poder de vida y muerte, y es escuchado y respetado. Pero es precisamente en esos momentos de gloria más radiante donde la sentencia de muerte se redacta en silencio, esperando solo la firma final. El mayor error de los talentosos es creer ingenuamente que su valor reside en los resultados de su trabajo, olvidando que el verdadero valor a los ojos del gobernante reside en la oportunidad del momento y en el grado de docilidad. Cuando las tormentas pasan y el mar vuelve a la calma, el orden debe restablecerse. En ese momento, la agudeza de la espada que una vez salvó la vida de todo el ejército se vuelve repentinamente superflua y molesta a la vista. Un empleado demasiado hábil, que resuelve los problemas demasiado rápido, hace que los procesos parezcan ridículos y que los directivos parezcan inútiles. Si una persona puede hacer el trabajo de tres, su existencia demuestra que el sistema es pesado y despilfarrador. Pero en lugar de recortar el aparato, el sistema elegirá eliminar a ese individuo excelente. Porque el sistema está construido para alimentar a la masa y mantener el poder de unos pocos, no para honrar al individuo. Quien es demasiado brillante suele tener un pensamiento independiente. Y el pensamiento independiente es el enemigo mortal de la obediencia absoluta. Observe con atención las reuniones de mesa redonda, donde los asentimientos de conformidad se valoran más que las críticas agudas. El individuo excelente suele ver las grietas que otros no ven y se atreve a decir lo que otros no se atreven. Piensan que esa franqueza es una contribución, una muestra de lealtad, pero no, a los ojos del poderoso, es un desafío. Cada vez que proponen una solución más inteligente que la del jefe, es como darle accidentalmente una bofetada frente a la multitud. Una vez es una sugerencia, 2 veces es alardeo, y a la tercera, se convierte oficialmente en una espina en el ojo. El poder, por naturaleza, es la satisfacción del ego y la sensación de control. Cuando un empleado es demasiado bueno, el jefe pierde su sensación de seguridad y siente que su silla se tambalea. Nadie quiere criar a un tigre en casa, por muy hábil que sea cazando ratones, incluso 100 veces mejor que un gato. El gato puede ser torpe y perezoso, pero es obediente. Necesita a su dueño, y lo más importante, nunca tendrá la fuerza suficiente para devorarlo. La ironía reside en que, una vez alcanzado el objetivo y con la presa en el saco, el mejor perro de caza es el siguiente
en ser llevado a la mesa de sacrificio. Para cazar se necesita al perro feroz, pero para repartir la carne solo se necesita al perro manso. Los excelentes suelen sufrir la ilusión de ser insustituibles. Piensan que la organización los necesita, que sin ellos todo se derrumbaría. Pero la cruel realidad demuestra que nadie es indispensable y el mercado seguirá lleno sin ellos. La organización puede aceptar que el rendimiento baje un poco o que las ganancias sean menores, a cambio de seguridad y orden. Prefieren contratar a 3 mediocres, obedientes y fáciles de mandar, que conservar a un genio que siempre exige justicia y transparencia. La transparencia es el enemigo de los intereses de grupo, de los flujos de dinero ocultos y de los mecanismos de favor que son la sangre que alimenta la jerarquía. El mecanismo de eliminación ocurre de manera muy sutil. Nunca es una decisión de despido brusca. Comienza con el aislamiento. Los proyectos importantes se transfieren gradualmente a otros bajo el pretexto de compartir la carga. La información vital empieza a ocultarse. Los elogios escasean y, en su lugar, aparecen críticas minuciosas sobre los procesos, la actitud o el horario. Cosas que antes, cuando eran necesarios, se pasaban por alto. El excelente se convierte en un extraño. Se le asignan puestos sin poder real, tareas insignificantes para desgastar su voluntad, o se le otorga un título pomposo pero vacío, sentado allí como un monumento para ser mirado pero sin poder hacer nada. La sensación de impotencia al ver cómo su hijo espiritual es despedazado y mal gestionado por personas mediocres hará que se desanime y se marche por su propia cuenta. Es la mano limpia del arte de la gestión. Sin necesidad de mancharse de sangre, el enemigo beberá su propio veneno. Sin mencionar que la excelencia suele ir acompañada de la envidia. En un colectivo de personas que caminan, quien va en motocicleta es un pecador. La superioridad de un individuo hace que los demás se sientan pequeños y amenazados. La multitud mediocre se unirá, creando una red invisible para frenar, apedrear y arrastrar a quien vuela alto hacia el lodo de su mismo nivel. El jefe, quien posee el poder sobre la vida y la muerte, suele elegir ponerse del lado de la multitud, porque la multitud representa la estabilidad, los votos de apoyo y la base del poder. Sacrificar una estrella para complacer a todo un cielo nocturno oscuro es un cálculo de economía política que siempre genera beneficios. Al observar las purgas internas después de cada fusión o reestructuración, se verá que en la lista de los primeros en salir siempre están los nombres de los pilares, aquellos que poseen demasiados secretos o aquellos cuya capacidad profesional es tan fuerte que hace que la nueva administración se sienta incapaz de controlarlos. La capacidad, si no va acompañada de la astucia de la sumisión, es una sentencia de muerte. Este mundo no funciona basado en la meritocracia como predican los libros. Funciona basado en el régimen del ajuste y la obediencia. Un engranaje demasiado duro, demasiado duradero, que no se desgasta con el tiempo, arruinará todo el mecanismo que, por diseño, debe desgastarse de manera sincronizada. Por lo tanto, la lección de supervivencia aquí no es dejar de esforzarse o volverse perezoso, sino aprender a esconder la propia espada. Nunca muestre el 100% de su capacidad si no tiene un propósito claro o una salida segura. Sea lo suficientemente excelente como para ser útil, pero también sepa parecer lo suficientemente ingenuo para que el jefe se sienta tranquilo. Deje pequeños errores, debilidades intencionadas para que los demás sientan que aún pueden guiarlo o moldearlo. La perfección es una declaración de guerra. Para perdurar, hay que saber mezclarse en el flujo turbio de la realidad. Saber inclinarse ante las leyes no escritas del poder. No intente ser un faro brillante a plena luz del día, porque lo único que le espera es ser desenchufado para ahorrar energía. Sea como una vela, que solo arde con fuerza cuando todo está a oscuras, y sepa apagarse cuando asoma el amanecer de los demás. Esa es la verdadera cumbre de la sabiduría de supervivencia en medio de una manada de lobos con rostros humanos.